Bienvenidos, estimados maestrantes, a la presentación de la primera unidad La comunidad como problema del curso Comunidad Contextos Sociales. El objetivo de esta presentación es mostrar algunos elementos teóricos y conceptuales que permitan la delimitación del concepto de comunidad, establecer comparaciones entre el concepto de comunidad con otros conceptos similares y finalmente motivar la reflexión con respecto al concepto de comunidad y la importancia de su comprensión dentro de la psicología comunitaria. ¿Por qué nosotros hablamos de la comunidad como problema? ¿Y por qué el nombre de esta primera unidad? Pues bien, primero hay que entender que la comunidad es un constructo, una categoría que permite de alguna forma enmarcar una serie de procesos, una serie de relaciones y dinámicas que son complejas, que son cambiantes, que son dinámicas y que son diversas en su forma de comprensión, ¿cierto? Y que eso hace que sea diversa también la forma de entenderla y de distinguirla. Es decir, no nos encontramos con un único concepto frente a lo que significa la comunidad. La comunidad en sí misma tiene un carácter histórico que lo hace cambiante, que lo hace adaptable a distintos contextos y a distintas incluso visiones disciplinares. Nosotros desde la psicología no somos los únicos que abordamos el tema de la comunidad. Y finalmente, pues no se puede asumir una sola premisa absoluta o un solo concepto para ayudar a encajar lo que es la comunidad de lo que no es la comunidad. El concepto y la definición en sí misma de una comunidad va a depender de los contextos y de las visiones que se tengan dentro de esos contextos. Bien, sin embargo podemos encontrar algunas características que incluso están relacionadas en las lecturas que ustedes tienen para el desarrollo de esta unidad. Una es las relaciones que se establecen entre las personas. Dentro de las comunidades siempre vamos a encontrar una serie de intercambios y de interacciones entre las personas que de alguna forma van generando vínculos y afecciones entre ellos, ¿cierto? Una serie de afectos entre ellos. También vamos a encontrar un sentido de pertenencia, es decir, en la medida en que la gente interactúa entre unos y otros durante cierto tiempo, pues se van sintiendo parte de su grupo y parte de su referente de comunidad. Y finalmente, pues en las comunidades siempre vamos a encontrar una serie de necesidades y de problemáticas, pero también una serie de metas y de objetivos compartidos que por lo general están asociados precisamente a esas necesidades y a esos objetivos. Ahora, con estas características, lo que uno piensa es, ¿y cuál es la diferencia entre la definición de la comunidad con respecto a cualquier grupo social? Pues bien, nosotros podemos encontrar algunos otros elementos que también están insertos en las lecturas que ustedes van a revisar, que nos ayudan a definir y a darle sentido a las comunidades. Uno, por ejemplo, es la historia, la cultura, la lengua en términos de símbolos, signos, significados y los intereses compartidos. Es decir, una comunidad no solamente es el encuentro de varias personas, sino que en ese encuentro y en ese intercambio se van generando una serie de referentes simbólicos, culturales, históricos, que los definen y los hace sentirse como parte de esa comunidad y distinta a cualquier otra comunidad. Todas las comunidades también tienen dificultades y una serie de problemáticas y de hecho creo que ese es el interés nuestro de trabajar con ellos y eso es lo que nos convoca, pero también tienen una serie de recursos y de potencialidades que es importante que nosotros en nuestro quehacer siempre lo tengamos claro y lo podamos distinguir. Por otro lado, también se encuentran formas organizativas distintas y nosotros podemos encontrar comunidades muy incipientes donde incluso ni siquiera hay un liderazgo claro, hasta comunidades que son mucho más organizadas, estructuradas, con normativas y otra serie de potencialidades y de capacidades organizativas. Bien. Hay unas últimas tres características, una que tiene que ver con la forma como se generan identidades colectivas y esto nos apunta al concepto de sujetos sociales, otra la capacidad de transformación que tienen las comunidades que nos lleva a pensar en su rol político y finalmente un concepto de territorialidad que eso es lo que voy a desarrollar más adelante, pero en ese concepto le colocamos un interrogante específicamente porque para algunos autores la territorialidad es una condición importante, para otros autores no. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la identidad y el sentido de comunidad. Cuando nosotros hablamos de la identidad, pues estamos pensando también en otra serie de dinámicas que confluyen entre sí y que nos ayudan a pensar precisamente en esa forma de empezar a configurar la comunidad.
Por un lado podemos partir y podemos pensar en que hay una historia compartida entre las personas que de alguna manera en ese intercambio y en ese compartir de su historia y de su encuentro permanente se van generando capacidades de influencia entre unos y otros que nos llevan al desarrollo de una conciencia individual pero también de una conciencia colectiva donde también encontramos una serie de lazos emocionales y de vínculos entre unos y otros y que nos lleva hacia un autorreconocimiento como parte de, es decir, a una membresía y a una forma de entendernos a nosotros mismos como parte de esa comunidad, ¿cierto? Donde mi yo como individuo de alguna manera se encuentra con el yo social, es decir, con la comunidad. Y allí entonces es donde se va reconfigurando pues el sentido de comunidad, no solamente desde la identidad individual, sino también desde la identidad colectiva. Bien, por otro lado, nosotros tenemos un rol político de la comunidad, es decir, nosotros siempre pensamos que la comunidad tiene una serie de potencialidades y una serie de recursos que son capaces de reconocer y que de alguna manera entran a jugar de alguna forma con esta visión idealizada de la comunidad. Nosotros siempre como psicólogos comunitarios apuntamos a procesos de desarrollo, de crecimiento y de empoderamiento de las comunidades y esa es nuestra visión idealizada. Pero tenemos que partir del reconocimiento de esas necesidades y de esas potencialidades que tienen las comunidades para llevarlos hacia ese empoderamiento. Y finalmente el tema de la territorialidad, que pues es donde nosotros entendemos la territorialidad como un espacio físico en donde se ubican las personas y las relaciones que se generan entre ellas con los lugares donde se ubican. Pero, sin embargo, algunos autores reconocen que existen comunidades que no siempre se encuentran en el mismo espacio y que no por ello dejan de ser comunidad, ¿cierto? Por lo tanto, entonces lo que se identifica dentro de la territorialidad es que esta es importante para su ubicación y para su delimitación, pero no es una condición para su definición. Porque nosotros podemos encontrar comunidades que trabajan, por ejemplo, virtualmente y que cumplen con todos los principios y que con todas las características de la comunidad. Y no por ello dejan de ser susceptibles de intervención. Es decir, la territorialidad ayuda de alguna forma y facilita la intervención en términos de ubicar un espacio donde trabajar con las comunidades, pero no es una condición para su definición y para su delimitación. Bien, ¿cuáles son los riesgos que nosotros encontramos en una definición de la comunidad? Uno es una lógica de higiene, es decir, no queremos contaminarnos o no queremos encontrar unos principios muy puros acerca de lo que es la comunidad y lo que no encaje entre estos principios puros, pues entonces deja de ser comunidad, ¿cierto? En ese sentido, entonces como que lo que queremos es que no se contamine nuestra comunidad de alguna forma y que no deje de ser, o se corre el riesgo de que deje de ser de comunidad, la comunidad. Por otro lado, corremos un riesgo de creer y de pensar que la comunidad es incapaz o que de alguna manera es minusválida, y eso digamos que es un riesgo porque no todas nuestras comunidades siempre deben ser vistas de esta forma, es decir, nosotros podemos identificar comunidades que están en un bajo nivel de desarrollo, pero no significa que no tengan capacidades y que no tengan potencialidades, versus otras comunidades que seguramente tienen mayor empoderamiento, mayor desarrollo, mayor participación, mayor fortalecimiento, pero eso no significa que tengamos que ver algunas como inválidas o como incapaces frente a otras. Y finalmente, pues un riesgo en el donde nosotros nos encontramos en una sociedad individualista versus una sociedad colectiva, que es el llamado que nos hace al pensar en comunidad. Es difícil que nosotros podamos construir procesos comunitarios de mucha participación en medio de sociedades individualistas como las que nosotros tenemos acá. Bien, con estas pequeñas características y este pequeño abordaje de todas los conceptos orientadores acerca de lo que es una comunidad, pues surgen o les quiero dejar sencillamente dos reflexiones que espero les motive la revisión del curso y la revisión de las lecturas. Uno es por qué es tan importante definir la comunidad
Y esto es algo que está ligado a una de las actividades que ustedes van a desarrollar, que parte un poco de la definición de sus presaberes, de la identificación para que logren conceptualizar y ubicar una comunidad en sus entornos. Y dos, cuáles son las implicaciones que tiene para los psicólogos comunitarios la identificación. Y esta es una reflexión pues que hace un poco el llamado a que ustedes revisen su rol y pues cuál es su compromiso frente al trabajo con las comunidades. Muy bien, con esto me despido, les dejo la bibliografía de revisión del curso y les deseo muchos éxitos en el desarrollo de las actividades de esta primera unidad.